Economía chilena cayó un 15,3% en mayo. La cifra entregada por el Banco Central es la peor de la historia. Los malos resultados están fuertemente marcados por la crisis en servicios y comercio. La industria minera fue una excepción, creció un 1,2%. Significa un retroceso muy importante en nuestra actividad económica. Se trata de cifras inéditas, históricas. Hoy día tenemos una economía que transitoriamente está funcionando a media capacidad. La Organización Panamericana de la Salud proyecta que Chile alcanzará el pic de contagios con coronavirus en las próximas 2 semanas. Además, anticipó 438.000 muertes en América Latina y el Caribe para octubre. La directora del organismo advirtió que es posible cambiar estas predicciones si los países toman decisiones correctas en salud pública. Esperanzador resultado obtuvo la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech. Según las empresas, produjeron anticuerpos superiores a los de un paciente recuperado de COVID-19. Ahora esperan probarla en una muestra de 300.000 personas. También en Estados Unidos se confirmó que Donald Trump ordenó comprar toda la producción de Remdesivir hasta septiembre. La forma de la venta del fármaco, que sirve para tratar la enfermedad, fue criticada por expertos europeos. Y Alexis regresó con todo y después de 9 meses finalizó su calvario, anotó y fue figura en el Inter, que lo quiere retener sí o sí. Mientras en Chile, la NFP, el CIFUP y los técnicos empujan para regresar al menos a los entrenamientos. Esto y más en 24 horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Fue descrito así, como una caída monumental. Fue el calificativo que utilizó el ministro de Hacienda para el dato de crecimiento en mayo, porque la economía retrocedió, escuche, en un 15,3%, un número que no tiene comparación desde que hay registro. Las medidas de confinamiento son la principal razón y solo la minería logró detener el desplome, uno que podría ser peor para junio. Las empresas nuestras que hacemos repuestos industriales siempre hemos sido beneficiadas, entre comillas, por la necesidad de la industria en general. En particular por la minería, la agroindustria, la pesca. Y por eso en esta empresa metalúrgica las máquinas siguen funcionando. No han despedido trabajadores y reforzaron algunos turnos porque aquí fabrican repuestos y piezas claves para que la minería, por ejemplo, pueda seguir operando. Y en la medida que uno invierte en tecnología y en capacitación de los trabajadores, uno puede ser una oferta más atractiva también para el mercado. La minería, al menos hasta mayo, se mostraba más resiliente respecto de la caída del resto de los sectores y eso en el fondo atenuó efectivamente la caída de la actividad agregada. La industria minera se convirtió en un paracaídas para la economía en mayo. Creció un 1,2%, pero el desplome de los servicios y el comercio llevaron al crecimiento del quinto mes a un histórico menos 15,3%. Se trata de cifras inéditas, históricas, se asocian estrictamente a las medidas de confinamiento, restricciones a la movilidad de las personas y por lo tanto hoy día tenemos una economía que transitoriamente está funcionando a media capacidad. Una caída monumental que podría acentuarse porque el paracaídas minero en junio dejó de funcionar a plena capacidad. Vimos algunos problemas en algunos yacimientos, producto, digamos, de los contagios que obligaron a contener de alguna manera su operación. Y eso naturalmente deteriora las cifras, digamos, que vamos a ver para los meses de junio. Yo creo que vamos a tener 4 meses duros, mínimo 4 meses hasta que pase la crisis de la pandemia. La economía chilena siente el impacto de la pandemia. El desplome de mayo se suma al mal registro de abril y como en junio se espera una cifra aún peor, el gobierno prepara medidas. Tenemos un acuerdo nacional para navegar esta crisis en los próximos 24 meses, un plan de recuperación económica y del empleo que pasará a ser la prioridad fundamental. Y una buena noticia, el mundo empieza a mostrar señales de mejoría en materia económica. Si nosotros manejamos bien esta enfermedad en los próximos meses y empezamos a salir también, vamos a tener el impulso externo dado por
el crecimiento que están teniendo estos países y algo positivo que nos va a ayudar a reactivar nuestra economía. Pero aún son solo proyecciones. Por ahora la economía chilena sigue cayendo en un precipicio sin precedentes. 65 alumnos de Rapa Nui retomaron las clases presenciales luego de 3 meses desde que se confirmara el primer caso de coronavirus en la isla. Un inédito regreso a las salas con estrictas medidas sanitarias que incluyen, por ejemplo, el control de la temperatura, distancia de 1 metro entre los pupitres y un límite de 20 alumnos por cursos. Conozca cómo fue el primer regreso a clases presenciales en medio de la pandemia en el siguiente informe. Yo aquí tengo mascarillas, alcohol gel. Así se preparaba Motiro Ojiva la noche de este martes. Mascarilla, alcohol gel, todo listo en la mochila para el regreso a clases. Es el denominado retorno seguro a las aulas en Rapa Nui. Respetando el metro, bienvenidos. Este miércoles ingresaron 65 alumnos de un total de 1.500 que tiene la comunidad escolar, 2 cuartos medios de la Escuela Aldea Educativa, emocionados por volver a verse. Encuentro que es súper buena lo que está haciendo con todas las medidas de seguridad, porque igual extrañaba a mis compañeros. La verdad es que estudiar en la casa es más difícil porque a veces el internet no es tan bueno para preguntar. Extrañábamos todos entrar a clase, entonces un buen método de optimizar los aprendizajes. Una planificación que comenzó mucho antes. De hecho, hace semanas, habitantes de Rapa Nui preparaban mascarillas para este día, un inédito retorno a clases único en Chile, eso sí, bajo estrictas medidas sanitarias. Acá con la profe Lore, tomando la temperatura. Good morning. A mí me duele la cabeza. Todos se toman la temperatura al ingreso, escudos faciales para los profesores. De 7º a 4º medio no son más de 3 cursos por día en la escuela y en el caso de 1º a 6º dividirán por grupos que se irán intercalando una semana presencial y una en casa. Eso además del distanciamiento de 1 metro entre pupitres y no más de 20 o 30 alumnos por sala. Para cumplir con las medidas sanitarias y hacer un ingreso ordenado, hemos asignado 3 entradas diferenciadas por niveles. Usar todo el tiempo mascarilla en todos los espacios, en las aulas de clase, en los recreos, en los espacios públicos, el lavado de las manos, la sanitización permanentemente y el distanciamiento, como ustedes han visto, ya están marcados en el suelo y en las salas de clase como están ubicados los pupitres. Es una muy buena noticia para la comunidad de la isla y también un mensaje de esperanza para el resto del país, que ven cómo, dándose las condiciones sanitarias, es posible reabrir las escuelas y volver a encontrarse en ese espacio de protección y aprendizaje. Entre los apoderados hay quienes apoyan el retorno y quienes tienen ciertos temores frente a un eventual brote, sobre todo cuando se trata de niños pequeños. Tengo una hija menor que no creo estar tan segura de enviarla por lo mismo, porque sé que aunque ella va a ser responsable en cuanto a su cuidado, no sé qué tanto lo van a hacer sus compañeros. Estamos muy tranquilos, seguros, porque hemos tomado todas las medidas. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver más que nada con una actividad de inicio que no es necesariamente lenguaje. Retorno que continuará de manera paulatina para los otros niveles de los 2 establecimientos municipales, siempre con la flexibilidad de poder estudiar desde casa. Los otros 2 colegios particulares subvencionados, en tanto, quedaron en libertad de acción para retornar cuando estimen conveniente en medio de la pandemia que por ahora no tiene contagiados en Rapa Nui. El Colegio Médico propuso un plan nacional de trazabilidad que incluye un aumento en el número de trazadores, más de 9.000 a nivel nacional, al menos 4.000 solo en la capital. Además, la presidenta del gremio pidió un cambio de estrategia a la hora de definir las cuarentenas, que no sea decisión exclusiva del presidente de la República, dijo. El ministro insistió en que es una decisión de un comité y destacó los avances en la estrategia actual para contener la pandemia.
Es uno de los ejes más relevantes para cortar la cadena de transmisión. El testeo, junto a la trazabilidad y el aislamiento, son los tres pilares. Pero pese a que Chile es uno de los países que más exámenes ha realizado y primero en la tabla a nivel latinoamericano, con más de 1.120.000 PCRs en total, hoy la cifra informada fue la más baja desde el 16 de mayo. 10.385 exámenes, dando un 25,52% de positividad en promedio. Hay que salir a buscar los casos, ha planteado la autoridad sanitaria. En esta feria de la comuna de La Florida es justamente lo que están haciendo. Me agrada porque es beneficio para uno mismo. Venía a comprar pan, yo vivo aquí al lado. Es genial. Compramos 15.000 PCRs y los reactivos respectivos. Por tanto, tenemos el laboratorio completo. Son todo material certificado, se han traído básicamente desde Alemania. Hoy se reportaron 2.650 nuevos casos. 30.847 personas tienen el virus y pueden propagarlo. Es ahí en donde el otro pilar de la estrategia cobra relevancia, la trazabilidad. El Colegio Médico pide un protocolo nacional y un aumento en 10 veces del número de trazadores, lo que se traduce en una inyección de recursos. Por ejemplo, en Wuhan existen 81 trazadores por 100.000 habitantes. En otros países del mundo superan con creces la propuesta que ha presentado nuestro colegio. Creemos que es la única forma seria de implementar. Los costos económicos de una pandemia que está desatada, donde hemos perdido el control de la misma, son mucho más altos. Desde el MinSal apuestan por el mejoramiento de su plataforma, especialmente el soporte y la estabilidad, lo que les permitirá conectar los datos de laboratorios, servicios de salud, la atención primaria, entre otros. Es decir, en forma simultánea, apenas los laboratorios suban un caso confirmado a la plataforma, cuando se suba, toda esta red va a poder tener la información. La presidenta del Colegio Médico insistió en la necesidad de un cambio de estrategia. Según datos analizados por la entidad, Chile tiene la mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes de Sudamérica y una de las más altas del mundo. Requiere efectivamente un cambio de estrategia y que las definiciones, como los confinamientos y desconfinamientos, los siga tomando el presidente de la República, claramente habla que la estrategia no ha cambiado. Necesitamos datos objetivos que sean compartidos por toda la comunidad científica y médica. Nosotros tenemos una letalidad que se acerca al 2%, una de las más bajas de Latinoamérica. Es una mesa gigante la que participa, así que esa premisa de que el presidente es el que toma no es verdad. Es un equipo el que trabaja para tomar estas decisiones. Los criterios son conocidos, son aprobados por la academia, son criterios de la Organización Mundial de la Salud. Decisiones de confinamiento que hoy fueron informadas con nulas modificaciones. Se mantienen las 63 comunas que tienen cuarentena total. Solo se agregan cordones sanitarios en Coronel y Lota. La red hospitalaria sigue expandiéndose, pero sin una baja en la demanda. Todos estos mensajes de leve mejoría pueden causar que nuevamente la ciudadanía relaje las medidas. Chile, la patria, necesita también un reconocimiento, necesita una luz de esperanza. ¿Por qué ser siempre tan negativos y mirar como que esto fuera un túnel oscuro? No es así. Para el tercer pilar, el aislamiento, todavía quedan más de 3.900 cupos en residencias sanitarias. Si no se toman medidas pronto, América Latina podría tener más de 430.000 personas fallecidas para octubre. Esto lo advirtió la Organización Panamericana de la Salud. El mismo organismo estima que Chile tendría el pic de contagios en los próximos 15 días. Andrés Ramírez tiene más detalles. Nadie quería abrir, pero rápido descubrieron el motivo. Dentro había varios aficionados a la cerveza y otros alcoholes. Una cantina clandestina, pero con fachada de tienda de mascotas. La cuarentena aquí no importó. Esto es en Brasil, precisamente el país de esta parte del mundo con más contagiados y fallecidos. Brasil lidera, pero sus vecinos tampoco se quedan muy atrás. La Organización Panamericana de la Salud proyecta que para el 1 de octubre América Latina y el Caribe podrían tener más de 430.000 personas fallecidas por COVID. Es difícil proyectar en general los números, pero sí parecen ir en una dirección correcta. América Latina tiene sistemas de salud bastante debilitados, sistemas sociales, que cuesta bastante apoyar a las personas para hacer cuarentena. Y si obviamente después los países toman mejores decisiones
y van reforzando las medidas de control, esa cifra podría variar, ojalá hacia la baja. No todos los países han utilizado la atención primaria de salud como la estrategia más eficaz, que además es la demostrada, que es la más eficaz en todo el mundo. Lima volvió a ser la de siempre y no es que el coronavirus se haya superado ahí. Lo que pasó es que este miércoles se acabó la cuarentena y ahora están en lo que llaman fase 3 de reactivación, donde el comercio y servicios pueden abrir. Eso incluye restaurantes y museos. Eso sí, pueden operar al 40% de su capacidad. Hoy día recién se ha aperturado todo esto y miren, el tráfico es terrible. El esfuerzo que hemos hecho todos los peruanos ha cumplido su objetivo. Pero no podemos ahora confiarnos. Para los amigos peruanos no sería una buena condición, y para ningún país en Latinoamérica hoy día, pensar en reabrir como lo teníamos pensado. Pero eso hay que verlo y tratar de explicarse por qué es eso. En general, en América Latina, la mitad de los empleos son empleos informales. Eso quiere decir que las personas tienen que salir día a día a trabajar para ganarse su pan. En Buenos Aires pasa exactamente lo contrario que en Lima. Este miércoles volvieron a una cuarentena estricta, idéntica a esa que comenzaron pioneramente el 20 de marzo y que en el último mes se había relajado, pero que ahora vuelve a ser de confinamiento total debido al aumento de casos en el país. Otra vez, casi todo quedará cerrado. Y no sabemos de acá en adelante cómo vamos a seguir, viendo amigos que ya están cerrando negocios. La palabra que hoy tenemos es miedo, angustia, inestabilidad. Latinoamérica es el epicentro mundial del COVID-19, una región llena de contradicciones, también de aciertos, pero que aún está lejos de controlar el virus. Según la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, Chile y Colombia tendrán el pic de contagios en los próximos 15 días. En cambio, Argentina, Brasil, Bolivia y Perú los tendrían en agosto. Muy importante esta relación entre cómo va evolucionando la curva, cuáles son las medidas que se van tomando, se van marcando con más fuerza o se van alivianando, y por otro lado, cómo la población está en la práctica implementando esas medidas. Creo que es un escenario que sigue siendo preocupante y que la OPS lo único que viene es a ratificar lo que están diciendo todos los expertos, todas las escuelas de salud pública. Con el COVID-19 no hay muchas certezas, aunque en esta parte del mundo, al parecer, ni siquiera aún ha pasado lo peor. Algunos gobiernos relajan cuarentenas, otros las aumentan. El virus sigue por aquí. Un nuevo velatorio multitudinario y de alto riesgo encendió las alarmas, esta vez en Lo Prado. Se trata de un joven de 19 años, integrante de la Garra Blanca, que está siendo despedido hace 2 días, y la viralización de un par de videos muestran cómo no se está respetando ninguna medida sanitaria relacionada con el coronavirus. Despedida en masa en medio de la pandemia de una facción de la Garra Blanca en Lo Prado. Es el adiós a Jairo Ignacio Ahumada Bravo, de solo 19 años, acribillado por desconocidos en la madrugada del lunes desde un vehículo en este sector de la población Juan Pablo II. Lo increíble de esta historia es que todo se repite luego de un mes exacto y afectando a la misma familia. Hablamos del asesinato de la madre de Jairo, Diana Bravo, a quien interceptaron en el mismo lugar de muerte de su hijo el pasado 24 de mayo. Se ubicó un vehículo en el exterior del inmueble donde 3 sujetos efectuaron múltiples disparos hacia las víctimas, logrando con ello lesionar al menor de 14 años, quien resultó posteriormente con lesiones de carácter grave, y el fallecimiento de la mujer de 36 años. Tiran balazos, de todo tiran, hijo, sí, de todo. ¿Le da miedo también eso? Claro, pues, mijo. Imagínense si un día van a tirar balazos y nosotros creemos que son petardos. Pero una cosa es el velatorio de alto riesgo como el de este joven y otra distinta el cómo se permitió un pasaje copado de par en par, donde ni hablar de medidas sanitarias. Hemos estado permanentemente pidiendo refuerzos. Estas son situaciones especiales donde se me reporta a mí en forma permanente que
están al tanto, incluso hemos hecho gestiones con la Fiscalía. Hubo un no cumplimiento a las normas de la cuarentena obligatoria y del toque de queda en las personas que concurrieron a ese funeral, particularmente eran miembros de una barra brava a la que pertenecía la víctima. La información se tenía, se entregó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué nuevamente estas imágenes nos sorprenden en medio de un coronavirus que sabemos no respeta nada ni nadie? Carabineros sostiene que intervino y con resultados. Un funeral de alto riesgo de una persona que falleció hace unos días atrás, asociado a un tema de tráfico de droga y una barra brava de un equipo de fútbol. Durante la noche y los servicios desarrollados por Carabineros tenemos 12 detenidos, 11 hombres y una mujer relacionada con el artículo 318 del Código Penal. 12 detenidos en definitiva por atentar contra la salud pública y un video que deja en evidencia una multitud despidiendo a Jairo Humada. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ha puesto especial énfasis en este tema. Creó una división especial para investigar estos fenómenos y al menos dicen sacar cuentas alegres. En el año que nosotros llevamos investigando este fenómeno criminal, nosotros ya hemos tenido resultados positivos con la detención de personas de por lo menos 5 funerales armados, donde logramos identificar a quienes dispararon armas de fuego, pedimos con posterioridad las órdenes de allanamiento a su domicilio y incautamos armas de fuego, municiones y drogas, y la mayor parte de esas personas se encuentran privadas de libertad. El protocolo que lleva adelante la subsecretaria de Prevención del Delito, junto con Carabineros, ha dado cuenta de más de 29 funerales de alto riesgo durante el presente año y casi 600 personas detenidas como consecuencia de la acción de las policías. Por eso dicen no le sacarán los ojos de encima a lo que será este jueves el último adiós a Jairo, uno que será bajo estrictas medidas de seguridad por los antecedentes policiales ya manejados, pero también por una pandemia que no perdona contexto alguno. Vecinos de la comuna de La Cisterna acusan a una inmobiliaria de querer desalojarlos porque no tienen dinero para pagar el arriendo, mientras la empresa está negando estas acusaciones. Bueno, surgen preguntas. ¿Cómo poder conciliar la actual situación económica y el pago del alquiler? ¿Cómo están actuando frente a esto los tribunales? Se lo explicamos en el siguiente informe. Vecinos de La Cisterna protestan afuera de su edificio. 33 familias aseguran que la empresa Odesa, dueña del condominio, los ha amenazado con el desalojo y con mandarlos a DICOM vía este documento, ante la deuda de varios meses sin el pago de arriendo. Nosotros los quieren desalojar por no poder pagar el arriendo, pero lo cual nosotros lo hacemos cargo de la deuda, pero ¿cómo vamos a hacerlo cargo de la deuda si no estamos trabajando? Y no estamos trabajando. Y esto sigue sumando. Y va a llegar un momento que de repente nos pueden echar. No lo han hecho todavía, pero en cualquier momentico nos va a llegar la carta también. No hay desalojo, lo que hay es una amenaza por parte de la empresa a estos vecinos de que si no pagan, ellos van a ser desalojados. No hay desalojo, ya que no existe un fallo judicial y la empresa desmiente tajantemente las acusaciones. No hay demandas presentadas de desalojo, es decir, aquí el argumento es absolutamente falso que se utilizó hoy día para tomarse una decisión. Que la gente diga simplemente yo no voy a pagar y no me interesa más que usted vea cómo se las va a arreglar porque además no pueden entablar juicios y es su problema. Entonces aquí hay que hacer un distingo entre aquellas personas que hoy día puedan decir, ¿sabe qué? Hay una situación de pandemia, tengo un problema para trabajar, de aquellos que tienen deudas desde mucho antes y que se están aprovechando la situación para no hacer pago de nada. La pandemia y el desempleo han desplomado los arriendos. A nivel nacional los precios han caído casi hasta un 12%. Y en Santiago la baja ha alcanzado incluso un 20% menos. Si un alquiler en marzo costaba 300.000 pesos, hoy se transa en 240.000. En el lado habitacional, ahí se ha producido una baja también en distintos medios, distintos sectores. Daniela y su amiga arriendan en Santiago Centro. Ambas se quedaron sin empleo y pactaron una rebaja con su arrendadora. Por lo que ella entendió completamente lo que estábamos pasando y por ella surgió el rebajarnos el arriendo considerablemente. Y eso recomiendan los expertos, llegar a acuerdos, rebajar el alquiler por un periodo determinado de tiempo, entendiendo que su inquilino quedó desempleado con menos ingresos. Pensar que es difícil tener un nuevo arrendatario bajo estas mismas circunstancias, por lo que el llamado es justamente a que se logre el acuerdo entre las partes y se rebajen los arriendos temporalmente. El finiquito de contrato o una liquidación de sueldo más baja puede servir para llegar a un nuevo monto. Los juicios de desalojos están complejos por la actual situación, aclaran desde el Poder Judicial.
El juicio de arrendamiento no se encuentra suspendido. La visión de los tribunales, en particular de mi tribunal, ha ido variando, básicamente distinguiendo en aquellas sentencias que son con anterioridad a marzo, las cumplimos sin lugar a duda, instar porque las partes concurran al juicio para que las partes determinen un buen acuerdo. Tratar de llegar a acuerdos, a eso instan los tribunales, aunque las sentencias de desalojo previas a marzo igual se cumplirán. Esa es la realidad de los arriendos en medio de la pandemia, los que tratan de conciliar la situación económica de quienes arriendan versus los ingresos de los dueños de las viviendas. ¿Y qué pasa con la vacuna? ¿Cuándo habrá un tratamiento? Bueno, a propósito de esto, hay noticias. Este miércoles se dieron a conocer los resultados preliminares de una vacuna fabricada por el laboratorio Pfizer y BioNTech, un alemán. Hasta el momento, la respuesta en los pacientes es prometedora. Y respecto del tratamiento, se han generado muchas críticas por la masiva compra del único antiviral autorizado hasta el momento por parte de Estados Unidos. En Chile, aún se analiza la opción de importarlo. Estados Unidos está en el epicentro del desastre. Con 130.000 muertos y casi 3 millones de contagios, es el país más golpeado por la pandemia. El problema es que, según su máximo referente en enfermedades infecciosas, lo que viene podría ser peor. Ahora tenemos más de 40.000 casos nuevos por día. No me sorprendería que aumentemos a 100.000 al día si esto no cambia, y por eso estoy muy preocupado. Pero no todo en Estados Unidos son malas noticias. Esta semana se publicaron los resultados preliminares de un ensayo con 45 pacientes que recibieron una de las 4 vacunas candidatas contra el coronavirus desarrolladas por el laboratorio Pfizer en alianza con BioNTech. Se determinó que esta vacuna presentó un perfil de seguridad aceptable y además indujo una respuesta inmune basada en anticuerpos. Además, los anticuerpos que se indujeron poseían capacidad neutralizante, que es una función clave para prevenir que el virus infecte a las células de su hospedero. Es una vacuna de última generación. Lleva información genética de la proteína del virus. Información que, al entrar en contacto con el paciente, genera defensas específicas y esperan de largo plazo contra el virus. Esta podría ser una gran oportunidad, si todo sale bien, para que en octubre los datos sugieran que es segura y que tenga altas posibilidades de ser una vacuna efectiva para comenzar a fabricarla y tener algunos millones de dosis disponibles, y luego aumentar y tener decenas de millones de dosis para fin de año. Pero para eso aún falta iniciar estudios fase 3 con miles de pacientes. Por ahora, todo indica que van bien encaminados y esta vacuna podría ser efectiva. Mientras tanto, la carrera por un tratamiento se corre en paralelo. Todas las miradas están sobre el Remdesivir, el único antiviral que fue autorizado de emergencia por la FDA para pacientes graves por COVID-19. Y aunque aún faltan más estudios sobre sus efectos, Estados Unidos ya compró casi toda la producción del medicamento hasta septiembre, algo así como 500.000 tratamientos. Pero, ¿cómo funciona? Recordemos, cuando el virus toma control de la célula, trata de hacer copias de sí mismo. También replica su material genético, que está hecho de bloques o piezas, que parecen, por ejemplo, piezas de Lego que se empiezan a pegar una tras otra. Aquí, en este proceso, entra a jugar el Remdesivir. Interrumpe esta línea de ensamblaje a través de una pieza muy parecida, pero que está incompleta, y por lo tanto evita que continúe este proceso. Eso en teoría. Ahora, vamos a la realidad. Gilead ya definió el costo del tratamiento, al menos para países desarrollados. Poco menos de 2 millones de pesos costarían las 6 dosis de un fármaco que, en los ensayos clínicos, redujo el tiempo de hospitalización hasta en 4 días. Algo relevante en Chile. Nos estamos dando cuenta que actualmente los pacientes que están quedando hospitalizados en unidades intensivas
tienen días de permanencia mucho mayor que cuando comenzó la pandemia en nuestro país. Inicialmente, pacientes que se mantenían entre 14 a 21 días total hospitalizados, actualmente uno ve que esto se ha prolongado a 28 días o más de hospitalización. ¿Existe alguna opción de contar con dosis de Remdesivir en Chile? Dentro del Ministerio de Salud contamos con el Comité de Expertos en Pandemia y ellos son los que van a evaluar y ya lo están evaluando. De hecho, yo solicité que ellos hagan la evaluación del medicamento. ¿Van a recomendar comprarlo? Bueno, eso no lo puedo decir todavía. Eso tiene que evaluarlo el grupo, porque una cosa es el estudio que mostró eficacia, ¿no es cierto? Y otra cosa es ver lo que se llama la costo-efectividad. Un debate abierto, uno que se podría dar en todo el mundo para poder conseguir algunas dosis del primer tratamiento antiviral contra SARS-CoV-2. Cambiamos de tema para contarles de esto que es una de las tiendas más conocidas y tradicionales de vestuario del país, y en el próximo mes de agosto fíjese que van a bajar la cortina. Estamos hablando de Johnson's, que usted recordará, vistió por años a Don Francisco y también a la selección chilena. Bueno, en un comienzo fue sastrería, con los años devino en un gigante del comercio. La pandemia y los cambios en el retail terminaron por sellar su suerte, mire. Era mediados de los 90 y así se promocionaba Johnson en el mercado nacional. La liquidación de trajes, vestidos, chaquitas, pantalones, blazers y toda la moda primavera-verano a los precios rebajadísimos de la liquidación Johnson. Era una época donde el dinero plástico parecía escaso. Lo habitual era el pago con efectivo. Siempre la tendencia de la tienda apuntó principalmente a la ropa formal. Sin ir más lejos, Johnson vistió a la selección chilena en algunos mundiales. Sudáfrica 2010 fue la última vez. Fabián Orellana quería un pantalón, ¿cómo se llama? Pititero, que lo quería así, lo más angosto posible. El mercado lo exige. La multitienda fundada por la familia Calderón se fue reinventando, pero como muchos dicen, todo llega a su fin. Y sí, es cierto, Johnson dejará de existir. Tal como lo anunció Cencosud, todas las sucursales pasarán a un nuevo formato llamado Paris Express. Creo que Johnson era una marca antigua, más bien del mundo analógico, no del mundo actual, y quizás también una de las razones que tuvieron para matarla efectivamente era esa. Va a permitir que Paris Express aparezca con una propuesta de valor muy distinta, probablemente muy en la línea del retiro en tienda, pero acercándose mucho más a un cliente que en los distintos segmentos de la población está incorporando su teléfono celular. ¿Cómo se metió en el 7? No me explico. Así el colchón. Oye, igual como se metió usted en música libre, tampoco me explico. Don Francisco lamentó la noticia. Tuvo un vínculo especial con la empresa cuando era exclusivamente una sastrería. ¿Yo de dónde conocí al dueño de Johnson? Acuérdate que mi profesión, yo estudié en Estados Unidos esto. Entonces, cuando yo llegué, yo trabajé de modelista. Esa fue mi profesión. Pero a mí me gustaba la televisión, pero yo hacía los modelos de la fábrica. Quienes saben en esta materia concuerdan en lo mismo. La empresa de retail apunta a la venta en línea, una modalidad que se veía venir, pero se adelantó casi por obligación. La pandemia lo que ha hecho es adelantar el futuro en unos 6-7 años, y el comercio electrónico, todo lo que es la venta online y ese tipo de experiencia de compras y de consumo iba a venir. Se veía, ¿ya? Pero era en el esperar el tiempo nada más que iba a pasar. Yo creo que todo lo que sucedió con la pandemia apresuró las decisiones. Sinergias comerciales que seguramente van a ir aplicando de a poco varias empresas. Fusiones, una reformulación que va de la mano con lo digital. Ahora fue el turno de Johnson. El nombre de la marca desaparecerá después de varias décadas. Y parlamentarios de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli presentaron propuesta al gobierno para ayudar financieramente a la clase media afectada por la pandemia. Eso mientras el Congreso tramita el proyecto de ley que busca retirar el 10% de los fondos de pensiones, algo que nuevamente fue criticado y descartado por el Ejecutivo.
ingreso familiar de emergencia, el bono COVID y alimentos para Chile, todas iniciativas estatales para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Programas enfocados en los sectores más vulnerables, pero no son solo esos sectores, según varios políticos, quienes necesitan ayuda. Construyamos un plan para la clase media. Nuestra propuesta apunta a darle un alivio a la clase media. Ayudar a la clase media a través de iniciativas legislativas o programas de gobierno es lo que buscan transversalmente los partidos políticos. El oficialismo ha tomado la batuta los últimos días y tanto RN como la UDI y Evópoli han presentado sus propuestas para aliviar la carga financiera de ese sector. En esa línea, la bancada de diputados de la UDI propuso al Ejecutivo crear un nuevo ingreso familiar de emergencia, pero ahora para la clase media. Que reciban luego una transferencia directa tipo IFE clase media. Desde la UDI emplazamos al ministro Briones a que alguna vez escuche a sus parlamentarios, a su coalición. Diputada que además presionó al gobierno señalando que la ayuda debe destinarse ahora y no cuando Hacienda, a cargo del ministro Briones, lo estime conveniente. Además propuso suspender momentáneamente los remates de vivienda y reducir los impuestos a los emprendimientos. Evópoli, por su parte, también baraja su propuesta. La postergación de los créditos hipotecarios. Es una fórmula correcta que apunta a un 25% del gasto mensual que tienen estas familias. El gobierno señaló que está trabajando en medidas para responder a las necesidades de la clase media. Aún no hay nada definido, pero sí se adelantó que cualquier iniciativa se realizará con el fondo de los 12.000 millones de dólares aprobados tras el acuerdo con la oposición. El gobierno efectivamente está trabajando en medidas y propuestas que en el marco del acuerdo y con cargo a esos recursos permitan llegar a esos sectores de clase media y que vamos a diseñar algunos instrumentos de protección de sus ingresos de forma tal de que puedan tener lo esencial, lo básico para enfrentar la pandemia. Pero las propuestas no van solo en la línea que espera el Ejecutivo. Retirar el 10% de los ahorros previsionales para paliar los efectos de la pandemia es una idea que ya se está legislando en el Congreso. Estamos hoy día con un sector importante de la población que no va a recibir ayuda del Estado. La única forma que les va quedando es el ahorro previsional. Creo que esto puede ser muy perjudicial para las personas, aunque aparezca muy popular. Distintas iniciativas apuntan a que las personas puedan sacar parte de los fondos de las AFP, los que luego pueden ser reincorporados mediante alguna fórmula. Idea que no comparte el Ejecutivo, pero que varios parlamentarios de Renovación Nacional ya han señalado como una posibilidad real. Así lo dijo su presidente. Una última opción, si no encontráramos otra alternativa previa, es analizar la posibilidad de que las personas puedan disponer de una parte de sus ahorros previsionales para enfrentar esta emergencia. Yo creo que es muy importante abrirse a esta posibilidad. Los dineros son de los trabajadores. Pero nos parece una mala idea que después de 5 años de debate muy intenso sobre cómo mejorar las pensiones, estemos proponiendo retirar los fondos y los ahorros de los trabajadores de las pensiones para financiar un problema transitorio. RN además propuso ampliar el subsidio de arriendo y otorgar créditos blandos. Desde la oposición, en tanto, muchos apoyan el retiro de fondos de las AFP, pero también sugieren otras formas de ir en ayuda de la clase media. Algunas de estas iniciativas ya han sido descartadas por el gobierno. El postnatal de emergencia para las mujeres trabajadoras, la promulgación de la ley de no corte de servicios básicos, la postergación y el congelamiento de deudas como créditos hipotecarios y de consumo. No sigamos endeudando a la gente como única ayuda y salida del gobierno. La mayoría de las propuestas del oficialismo ya fueron entregadas al gobierno, desde donde señalaron que se encuentran trabajando para buscar una forma de beneficiar a los sectores de clase media afectados por la pandemia. Paralelamente, el Congreso legisla iniciativas que van en la misma línea. La sexta entrega del informe COVID-19 reveló las distintas situaciones de la vida cotidiana donde las personas tienen mayor probabilidad de contagiarse por coronavirus. Los viajes en transporte público y el recibir visitas en los domicilios representan el mayor riesgo de adquirir los síntomas de este virus. Mire. Han estado en la calle recorriendo la ciudad desde la llegada del coronavirus y el inicio de las cuarentenas. Ha sido difícil porque también salimos con miedo de contagiarnos y llevar el contagio a la casa. Estamos todos los días arriesgando que nos contagiemos y la gente igual. O sea, el hecho de andar la gente arriba ya se andan contagiando uno con otro. Son conductores del transporte público, uno de los sistemas donde a pesar de las medidas, el riesgo de sufrir un contagio por coronavirus es más alto. Así lo determinó la sexta entrega de datos del COVID-19, un estudio realizado por académicos de la Universidad de Chile en conjunto con el Colegio Médico, y que en esta ocasión analizó la movilidad de las personas y cómo las distintas salidas los exponen a un mayor riesgo de contagio.
Y lo que encontramos es que primero la actividad más riesgosa en términos de salidas es utilizar el transporte público, en el cual por cada vez que las personas salen se incrementan más de 10% la probabilidad de tener coronavirus, ¿sí? O tener síntomas relacionados con coronavirus, para ser más preciso. Según el informe, 1 de cada 3 salidas requiere el uso de transporte público, elevando a un 14% la probabilidad de contagio por su uso. Datos que a Mario le hacen sentido. Tiene 52 años, los últimos 4 ha sido conductor del recorrido H4, es hipertenso y hace un par de semanas resultó contagiado por COVID. Bueno, uno no sabe dónde se contagia, yo creo que ha sido acá con el público uno que transporta generalmente. Pienso que fue eso, yo estuve 24 días encerrado, lo pasé muy mal, me aislé de mi familia, lo pasé pésimo. Los conductores de estas micros están doblemente expuestos. Al uso del transporte público se suma la probabilidad de contagiarse por cada ida a trabajar, la que según este estudio se eleva un 4% por cada salida. Sin duda que esto es distinto según varias cosas. Primero, si es que yo para trabajar tengo que ocupar transporte público, ¿sí? Segundo, según también cómo yo ejerzo mi trabajo. Hay trabajos en los cuales yo estoy mucho más cerca de otras personas y que eso incrementa muchísimo el riesgo también de brotes dentro del trabajo. En el caso de Luis, no ha parado de trabajar a pesar de las cuarentenas. Se instala fuera del metro hace 7 años. Hasta hace un par de meses lo hacía en compañía de su señora, quien sufre de diabetes y por eso hoy está en casa. Su carro de sopaipillas, galletas y bebidas es la única fuente de ingreso en su familia, y a pesar de que está en un entorno al aire libre, el riesgo de una multa y de resultar contagiado por COVID es permanente. Mi señora tiene que tomar su remedio, tiene que comer también, po, y yo también, po, y yo ayudo a mis nietos, que viven esa parte, ellos viven peor que reserva. Tengo que igual, pero yo trabajo para ellos nomás, po. Nos trasladamos hasta la comuna de La Florida, día de feria. Las compras o trámites son el principal motivo para salir del hogar y representan 2/3 de las salidas de las personas según este informe, pero también implican un alto riesgo de contagio que llega hasta un 9% en cada evento. Comprar una feria libre debería ser una actividad de menos riesgo que ir a meterse en un supermercado, pero para eso tienen que cumplirse ciertas cosas. Primero, tienen que regularse los espacios de las ferias, ¿sí? Las ferias estamos acostumbrados que tienen como pasillos relativamente reducidos donde mucha gente está transitando al mismo tiempo. Que a mí me da miedo, me tengo que estar desinfectando la ropa, tengo que estar echándome alcohol en las manos. Miedo, pánico que le tengo a esto, es pánico. Pero ¿qué voy a hacer? Los negocios salen mucho más caros y yo vivo con la pensión de mi mamá. Situaciones que antes resultaban cotidianas como ir de compras, salir a trabajar o utilizar el transporte público, hoy revisten cierto grado de peligro que se vive con mayor frecuencia en los sectores más vulnerables. A ella se suma otra que resulta aún más compleja. El recibir visitas en el hogar tiene una probabilidad de que aparezcan síntomas relacionados al coronavirus en la semana posterior de hasta un 18%. De ahí la importancia de atender al llamado a quedarse en casa, una consigna que mientras no exista una vacuna, se ha transformado en la defensa más efectiva contra el virus. Y desde que comenzó la pandemia, el CERNAC ha recibido 6.500 reclamos por hostigamiento de las empresas de cobranza, un hecho que podría seguir aumentando tras el impacto de la pandemia en nuestra economía. Los expertos plantean medidas para evitar esta situación mientras la actividad económica y el empleo no se recuperen. Con la caída en la actividad económica y un desempleo cada vez más alto, las deudas de los chilenos comienzan a tomar protagonismo y varias empresas de cobranza se lo hacen saber a diario a los morosos, como el caso de Francisco, quedó sin trabajo tras la pandemia y no ha podido pagar sus deudas. Me están estresando, llamarme 10 veces en el día es mucho, no tienen ningún respeto. No nos dejan comer, llaman a las 7:30 de la mañana, a las 9 de la noche, a mediodía. Entonces no hay respeto para los que debemos. Llamados constantes que comienzan a aumentar y con ello también los reclamos de hostigamiento. Si en el 2019 el CERNAC recibió 19.000 en total, solo en el periodo de pandemia van 6.500 denuncias por este ámbito. No queremos quedarle debiendo, nadie quiere quedar debiendo, pero las casas comerciales se están pasando. Es mucho el acoso telefónico, lo amenazan
de distintas maneras. Un hecho que podría empeorar con los meses, sobre todo teniendo en cuenta los últimos datos entregados por Chile Deudas. A junio, 1 de cada 2 personas dejó de pagar por 30 días o más. De ellos, un 50% tienen de 39 a 59 años, con una morosidad que en promedio es de 3 a 5 millones de pesos. Esta cifra, en comparación a periodos anteriores, no superaba el 10% de los habitantes de nuestro país con deuda. Nosotros estimamos que la cantidad de morosos en nuestro país durante este año va a superar la barrera de los 6 millones. Sobreendeudamiento y llamados que comienzan a ser un dolor de cabeza para los chilenos. Por eso algunos exigen medidas más estrictas para que al menos en este periodo de pandemia las empresas de cobranza no sean invasivas. Por el momento que estamos viviendo no lo deberían hacer. Yo estoy con hartas deudas, pero ni siquiera tengo trabajo. En este tiempo que estamos pasando, me imagino que la cantidad más enferman a la gente. Sería de gran ayuda legislar respecto de cómo se están realizando los juicios de cobranza hoy. En primer lugar, suspensión de los procesos de embargo, suspensión de los remates y la suspensión del cobro de intereses moratorios mientras dure la pandemia. Mientras tanto, los principales derechos de los morosos son que las empresas deben respetar el hogar, privacidad y fuente laboral, no pueden hostigar ni informar a terceros sobre la deuda, los llamados pueden ser de lunes a sábado de 8 a 20 horas, no se pueden mandar escritos que aparenten ser judiciales y los consumidores tienen derecho a pagar su deuda directamente con la empresa. Es de esperar que las empresas tomen en consideración la situación que están viviendo los deudores. El CERNAC, además, está realizando un estudio de gastos de cobranza extrajudicial que busca actualizar y disminuir estos costos que los consumidores deben pagar cuando tienen una deuda atrasada. Llamadas de cobranza que estarán bajo la lupa de las autoridades, con morosos que piden un espacio en medio del estrés del confinamiento, las deudas y el desempleo. De regreso con las noticias, le contamos que 5 días con temperaturas bajo cero llevan a los habitantes de Puerto Natales, en la región de Magallanes. Este miércoles los termómetros marcaron menos 13 grados, una situación que se torna todavía más compleja luego que se presentaran problemas en el suministro de gas, lo que dejó a parte de la comuna sin calefacción. Mira, el mar en Puerto Natales está congelado. Salimos a dar una vuelta cortita para cachar si era cierto o no. Y resultó ser una completa realidad, y es que el frío es extremo en Puerto Natales. Esta jornada se registró 13,8 grados bajo cero, la temperatura más baja en lo que va del año. Yo llevo 3 años acá en Natales y la verdad es que nunca he tenido un día con tan, no solamente un día, sino que una semana tan fría. Años que no se veía estas bajas temperaturas. Unos 25 años, ya creo que no hay un frío así. Después del terremoto blanco, dejó de hacer frío como ahora. La capital de la provincia de Última Esperanza cumplió un récord registrando 5 días con temperaturas máximas en negativo. Para algunos, un momento de entretención a un costado del camino. Para otros, un dolor de cabeza. Un escenario complejo de sobrellevar luego que la noche de este martes los natalinos tuvieron serios problemas con el suministro de gas que usan para calefaccionarse. Mi casa en estos momentos está helada y con una llamita que apenas asoma, absolutamente no hace base por ninguna parte. La presión del gas es muy baja, por lo tanto la calefacción es prácticamente perder el gas. Teníamos miedo por las calderas porque se podía congelar y romperse las calderas. Heladas que generaron el congelamiento de un equipo de NAP en Cuyen, en Tierra del Fuego, donde hubo menos 14 grados, hecho que no se producía hace 20 años. Debido al congelamiento de algunos equipos por bajas temperaturas en Cuyen, se decidió oportunamente suspender la entrega de gas a Métanes para cumplir con la demanda domiciliaria y de generación eléctrica. Al llegar el invierno hay un aumento de un 25% del consumo habitual de gas en la zona. Justo en el pic nocturno los vecinos percibieron la baja de presión. Nosotros tenemos 4 equipos de compresión, normalmente usamos 2.
y ahora a propósito de la contingencia pusimos los 4 en operación para tratar de mejorar todavía más la condición de presión y eso estuvo funcionando sin ningún problema. ENAP trabajó, ¿no es cierto?, y ayer, ya en el día de ayer lo tenían resuelto en la tarde, pero como tenemos un gasoducto muy largo hasta llegar a Natales, mientras el gas llegó hasta allá, esto nos dio ya casi la 1 de la mañana. Gasco recepcionó 100 casos de viviendas con problemas en el suministro del gas en Puerto Natales, elemento vital para la zona en pleno invierno, más aún cuando en la comuna desde el 9 de junio que el termómetro marca cifras bajo cero. Increíble, acá nos quejamos con tan poquito. Y cerca de 100 milímetros de agua han caído este año en la región de Valparaíso, lo que ha permitido que revivan cauces de ríos, como por ejemplo los del Petorca, una de las comunas más afectadas por la sequía. Una luz de esperanza para pobladores que viven con menos de 50 litros de este elemento al día. Sin embargo, pequeños agricultores denuncian que el anhelado recurso hídrico no alcanza a fluir hacia los poblados, esto debido a la extracción ilegal. A los pies de la cordillera, con un afluente de agua como hace años no se veía, así fluye por estos días el río Pedernal en el sector Vado Dulcinea, en la comuna de Petorca. Las lluvias han hecho lo suyo, el afluente sobrepasa incluso este paso vehicular. Casi 90 milímetros de agua han caído en la zona en lo que va del año. Lo impensado hace algunos meses hoy es posible. Sus vecinos ven algo de agua en un sector donde hace más de 10 años había solo tierra. Una imagen que se convierte en la esperanza de muchos. Hernán es nacido y criado en el sector del Manzano, un lugar que no posee más de 30 viviendas. Hoy vive con 50 litros de agua diario, pero las últimas precipitaciones le dan algo de tranquilidad. Asegura que si las lluvias continúan con la misma intensidad, la Quebrada Madre podría volver a tener agua y con eso también esta llave, que por ahora solo tiene aire, retomaría la presión. Si la vertiente tomara el caudal que corresponde y subiera las napas, esa agua, nosotros estaríamos bajando como una pulgada y media de agua de la vertiente hacia los estanques principales. En el sector de Hierro Viejo, a 10 kilómetros de Petorca, la comunidad se abastece a través de agua potable rural con racionamiento por la sequía. Pese a que con las últimas lluvias el agua del río no llegó a este sector, ven las últimas precipitaciones con optimismo. Con mucha alegría hemos recibido la bendición de la lluvia que nos ha dejado alrededor de acumulación a la fecha de 90 milímetros. Porque es el agua que necesitamos para poder, primero, se llenen nuestros pozos, segundo, tener como corresponde la cantidad de agua a disposición para los vecinos, no cortar más el agua en la noche y juntos cuidarnos, evitar que la pandemia del COVID-19 lo podamos llevar bien. Agricultores y pequeños campesinos que esperan que este año sea mucho mejor que el anterior, que fue el segundo más seco de la historia para la zona. Sin embargo, pese a esta ilusión, algunos como Manuel mantienen la desconfianza. Responsabilizan a grandes agrícolas de provocar desvíos ilegales del recurso, provocando poco a poco la muerte de sus animales por falta de agua y forraje. Tenemos un pozo en comunidad arriba, pero con la cuestión de los embalses se secó todo. Que la quitan antes de que ya la piensan echar a los embalses y quedamos sin agua. Yo pienso que deberían dejar correr un tiempo el agua y después llenar las piscinas. Dejarla correr por el río abajo para que se recuperen las napas. Esas son las agrícolas. Baja, ellos tienen todo. La cochan ahí, la cortan en el río y la tiran para las piscinas. Un conflicto que lleva años en el sector y que mantiene a estas pequeñas localidades abasteciéndose de agua a través de camiones aljibes, pese al regreso de las lluvias. Ha sido la naturaleza la que hoy día restituye el agua transitoriamente en los ríos, porque estos ríos, en particular el río Petorca, se encuentra lleno de obras ilegales, de pozos de captación de agua subterránea construidos en el centro del río. El río Petorca sigue seco, sigue siendo un páramo seco e inhóspito producto del modelo de despojo. Regreso de corrientes de agua a la comuna de Petorca, lluvias que son recibidas con entusiasmo y cautela. Montañas que esperan seguir llenándose de nieve para fluir por los caudales de este río, que podría abastecer de agua a los más de 10.000 habitantes de este lugar. Muchos de quienes mantienen todavía sus empleos en estos difíciles tiempos del COVID-19 han tenido que adecuarse al trabajo en casa. Tanto así que entró en vigor una ley que regula el teletrabajo. Es lo que cambió para miles de trabajadores que se reinventan en esta pandemia. Mire. Claudia es corredora de propiedades. El estar con la persona para mí
irreemplazable, o sea, el contacto físico, me gustaba mucho la conexión. Pero todo eso es lo que cambió. Los trabajos hoy, muchos, son teletrabajos y las condiciones en las que se hacen son claramente diferentes. En mi oficina ahora es el comedor de mi casa. La pandemia provocó esto y hasta transformó, al menos por ahora, trabajos que por lógica debiesen ser presenciales. Fui profesora de matemáticas, encargada de matemáticas del Colegio Cardenal Carlos Oviedo. Era como decir, ¿qué vamos a hacer? Utilizo, el comedor, ¿ya? Entonces, si mi hija necesita jugar play o comer, que está la cocina atrás, entonces nos cambiamos de lugar. Perfecto. Y utilizo la pieza de estudio de mi hija. El teletrabajo llegó para quedarse y hasta tiene ley completamente exigible desde este mes de julio con un anexo de contrato. Donde se estipulen todas las menciones mínimas que tiene que tener el contrato de trabajo de teletrabajo. Como la duración de esa forma de trabajo, los modos de supervisión por parte de la jefatura y el derecho a la desconexión que merece el trabajador. Pero lo que cambió aquí trae novedades a las cuales es preciso acostumbrarse. Lo sabe Nicolás, marido de Claudia. Hola, tengo una audiencia. Ya. ¿Te doy bien? Gracias. Ha debido ir forzosamente aprendiendo a adaptarse. Las primeras audiencias fueron bastante informales, pero después me di cuenta que los jueces estaban llegando con corbata a las videoconferencias. Sí, una vez me mandaron a ponerme corbata en una audiencia, sí. Y tuve que ponerme la chaqueta y tuve que ponerme la corbata para seguir en esa audiencia. Pero son detalles versus un mundo de elementos favorables, señala un experto. Reduce el ausentismo laboral, puede reducir eventualmente también los accidentes de trayecto. Porque es cierto, el accidente en la calle se reduce mucho, pero las dinámicas del trabajo y la comodidad hogareña imponen, qué sé yo, un cafecito, un tentempié. Y ahora nos vamos a preparar un rico café, un pancito puede ser, pero también uno se para y hasta tiene que venir a cocinar. Hoy día vamos a hacer unos ricos garbanzos. Y esa es una realidad en donde, ¿por qué no?, la pausa para ir a buscar el café podría transformarse en un accidente laboral en plena casa. El trabajador está prestando servicio, está imprimiendo un papel, se le atora el dedo en la impresora. Eso es con motivo o con ocasión de la prestación de servicios. Pero si por el contrario se levanta a la 1:30 a preparar almuerzo y se quema la mano, eso en realidad ya no fue con ocasión de la prestación de servicios y podría ser calificado como un accidente común. Computador y equipos deben ser provistos por el empleador a menos que el trabajador prefiera usar los suyos. Somos 5 personas que estamos conectados a la red todo el día. Y esos gastos de energía eléctrica y reparación de equipos corren por la empresa, para lo que muchas han redestinado lo que era la asignación de movilización a una asignación de teletrabajo, parte de lo que cambió con la pandemia. El funeral de un concejal de Peñaflor está en la lupa de las autoridades sanitarias. Y es que, a pesar de la cuarentena y la necesidad de mantener distancia social, decenas de personas se congregaron frente al edificio municipal para despedirlo. Más de 100 asistentes pueden contarse en los registros del homenaje fúnebre realizado este martes al concejal de Peñaflor, Eduardo Yáñez, quien falleció por COVID-19 el domingo 28 de junio. La masiva despedida contó con la presencia de autoridades, funcionarios municipales y miembros de la sociedad civil, que buscaban darle un último adiós al concejal. Un discurso sin mascarilla fue dado por el alcalde. En nombre de la comunidad de Peñaflor, te damos las gracias. Sabe Dios de tu solidaridad, de tu entrega incondicional, de tu generosidad, de tu espíritu de servicio. Sin embargo, la comuna de Peñaflor, al igual que las demás de la región metropolitana, está en cuarentena total. Es por esto que la gran cantidad de asistentes en el contexto de una pandemia implica un inminente riesgo para la salud de quienes presenciaron el homenaje, así como un incumplimiento de las medidas en torno a los velatorios. Sean en una iglesia o no, el protocolo es el mismo. En los lugares establecidos para ello, ya sean velatorios de iglesia u otros, se debe respetar la distancia mínima de 1 metro como distanciamiento social. La gente tiene que ir con mascarillas y no puede superar una capacidad máxima de 20 personas. Desde la Municipalidad de Peñaflor han asegurado que el hecho no constituye ni un velatorio ni un funeral, sino que un recorrido fúnebre que pasaría por varios puntos de la comuna, entre los que se incluía el edificio municipal.
Mediante un comunicado oficial, son enfáticos en asegurar que no hicieron una convocatoria masiva, asegurando que las personas que se ven en el registro son vecinos que habrían circulado por el entorno y que, de manera espontánea, se acercaron a presenciar la detención del féretro. Sobre la fiscalización a los asistentes al evento, no hay ningún registro, por lo que no existe certeza de los permisos con los que habrían contado para estar en la vía pública. Pero la instrucción de parte de la autoridad es clara. El participar de un velatorio, aún así cuando es una situación muy dolorosa, el ir, uno, no está el permiso para eso, si no es familiar directo, por lo tanto, absténgase de participar. Un peligroso homenaje, cuyas consecuencias para la salud están por verse. Fíjese que en 7 horas seguidas consiguieron defraudar decenas de tarjetas bancarias y vouchers avalados en varios millones de pesos. Pero fueron cayendo uno a uno, protagonistas de un silencioso pero rentable delito que aumentó en pandemia. Algunos incluso actuaron con permiso sanitario en mano. Lo hicieron bajar del auto y levantar las manos. Sumó así la 11ª detención en su carrera delictual, especialista en delitos violentos, también en otros donde no intimida. Michael Pérez Rojas es el más avesado de una silenciosa pero eficaz banda. Integra a los clonadores junto a 3 personas quienes defraudaron 31 tarjetas bancarias y 23 vouchers de giros de dinero. Y estas personas hacían la fila, lo utilizaban por más de 5 minutos y posteriormente seguían por otros cajeros automáticos y así durante un tramo importante del día. Esta pareja fue la primera en caer. Ambos tenían permiso para comprar alimentos en la comuna, hicieron la fila más de 2 veces, ocuparon los 4 cajeros. Eso llamó la atención de guardias y carabineros. Hicieron de los dispensadores una pasarela, alcanzaron a dar un par de pasos cuando fueron detenidos. En algunos casos las tarjetas se encontraban sin número de identificación, ni tampoco con los códigos y tenían claves de las tarjetas pegadas en estas. Se camuflan como un cliente más, como este hombre que con paciencia esperó su turno, estuvo más de 5 minutos con gran cantidad de documentos, un poco nervioso, claro, pues no tenía permiso. Esperaron que terminara un simple trámite después de 20 minutos, lo detuvieron cuando bajaba las escaleras para irse. La banda operó de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cuando cayó el más avesado. Michael Pérez cuenta incluso con una detención por estafa del 2014. Tenía un permiso vencido para circular en otra comuna. Se van cayendo en diferentes inconductas, como por ejemplo utilizar un cajero más de 5 minutos y utilizar más de una tarjeta, lo que sin duda llama la atención de inmediato. El dinero incautado supera los 2,5 millones de pesos. De las 31 tarjetas recuperadas, 15 estaban en manos de un delincuente, delito que solo en la cisterna acumula 90 denuncias. Dicen que han aumentado en pandemia. Son unos sinvergüenzas. Me sacaron 600.000 pesos de aquí mismo, que la clonaron. Tenemos un aumento a febrero de un 45% y el día de hoy ese número sigue aumentando. Por la situación que vive el país ha mutado el tipo de delito. Estos delitos le generan mucho más rédito. Hola, buenas tardes. ¿Sabe que aquí yo vine a echar benzina hace un par de días atrás y me clonaron aquí mismo mi tarjeta? Y no ha sido la primera vez que han clonado aquí. Este video fue grabado en un servicentro de Estación Central tras una clonación masiva, donde 33 personas se vieron afectadas. Tras una denuncia formal, los bancos devolvieron todo el dinero defraudado. Según cifras del CERNAC, este año van 8.300 reclamos, más de la mitad de todo lo registrado el 2019. Que las empresas deben devolver a los consumidores los dineros por los que han sido víctimas de algún fraude en un plazo acotado. En caso de incumplimiento de la normativa vigente, las instituciones financieras arriesgan multas de hasta 30 millones de pesos. El líder de la banda quedó en prisión preventiva, los otros 3 con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la estación intermodal, donde quisieron pasar como un cliente más. Y al menos 10 personas perdieron la vida y decenas de edificios quedaron afectados, esto tras el ciclón que azotó la parte de la costa sur de Brasil. El balneario de Camboriú, una de las zonas más afectadas. Los vientos siguen avanzando hacia el sudeste y podrían llegar pronto a Sao Paulo y Río de Janeiro. Este fue uno de los efectos de la llamada bomba ciclónica que se dejó sentir este martes en Brasil.
Los estados de Santa Catarina y Río Grande do Sul, los más golpeados, sufrieron cortes de electricidad, varios edificios perdieron sus techos y decenas de árboles fueron derribados. O vento aí ultrapassou em mais ou menos os 100 km por hora, né? E destruiu muitas coisas aqui, pessoal. Así registró un hombre el paso de la fuerte tormenta, que en algunos lugares alcanzó rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, las que además provocaron bajas temperaturas, algo inusual en la zona. Las autoridades nacionales y regionales desplegaron efectivos de seguridad para hacer un catastro de los daños. El gobierno ya confirmó la entrega de bonos para los más afectados. Olha a nuvem vindo. E tá se aproximando muito rápido, olha só. Olha como é que ficou sem filtro. Olha lá, gente. E tá vindo muito, muito rápido. El fenómeno se debió a un ciclón tropical que desde el Océano Atlántico pisó tierra en Santa Catarina, específicamente en las turísticas ciudades de Camboriú y Florianópolis. Muito medo. Olha isso aqui. Olha como é que tá o tempo aqui em Balneário Camboriú. Gente, eu preciso filmar pra vocês. Parece uma onda gigante. Olha isso aqui. En redes sociales, varios usuarios alertaron de la situación con videos donde se puede ver la intensidad y fuerza de las ráfagas de viento. En uno de los registros se puede ver cómo un hombre que limpiaba ventanas quedó literalmente colgando de un andamio. Hasta el momento, 10 personas han perdido la vida. Entre las víctimas se encuentra una mujer de 78 años en la ciudad de Chapecó que fue aplastada por un árbol y un hombre de 59 años en Ilota que fue alcanzado por cables de alto voltaje cortados por el viento. El ciclón sigue avanzando por la costa sur de Brasil y según expertos se espera que durante la semana, probablemente este viernes, llegue hasta Sao Paulo y Río de Janeiro. Les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos los deportes. Inter goleó al Brescia con Alexis como gran figura, anotó un gol y fue protagonista en los 3 goles más de 6 que anotaron los lombardos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Felices por este señor. Regresaron las maravillas en gloria y majestad. Una actuación que hizo recordar al mejor Alexis Sánchez que brilló en el Arsenal. Revisamos el compacto y la actuación del chileno de inmediato. Imágenes de el Partalón. Gran actuación del chileno. Vamos ahora al quinto. Remate del belga Romelu Lukaku, que contiene a medias el portero para que Christian Eriksen, el danés, a los 38 de la segunda fracción, decretara el quinto gol. El segundo gol de Alexis Sánchez con la camiseta del Inter en 20 partidos. Ahora su próximo desafío será ante el Bologna. Y escuche bien de quién, de Gary Medel. Era una gran oportunidad. Alexis debía mostrar todas sus maravillas en el Giuseppe Meazza. Compartía el ataque con Lautaro Martínez. Era un duelo importante porque el Inter quiere retenerlo, ya sea gestionando un nuevo préstamo con el Manchester United o preguntando qué es lo que hay que hacer para poder comprarlo. Y para eso mostró su mejor repertorio, asistiendo en el primer gol. Buen desborde y buen centro Alexis Sánchez, que te juega por todo el frente de ataque. Alexis encendido, líder del equipo, protagonista y desequilibrante. Bien, qué enchufado está Alexis, Qué enchufado está Alexis. Sánchez fue tomado en cuenta para mostrar calidad. Pero antes había cometido varios errores. Pará porque se viene Mouse. Cara a cara con el arquero, lo tiene Mouse, cayó penal. Hace 9 meses que no anotaba. Ah, mira vos, le va a pegar Alexis. Va Sánchez, atención, va Alexis. Sánchez, ¡gol! ¡Gol! Alexis Sánchez es el número 155 de su carrera, de los cuales 2 son con la camiseta del Inter. Una actuación de antología de Sánchez y la cuenta de Twitter de Inter se lució con esto. El primer tiempo de Alexis Sánchez fue... A lo que los seguidores chilenos respondieron... Detonado. Pulento el cabro chico. Bacanazo.
zarpao. De PlayStation. Doble buena noticia este miércoles para el ex cuadro Nerazzurro. El acuerdo de Alexis en el Inter de Milán también se ha extendido hasta el final de la primera semana del próximo mes. Alexis fue figura de su equipo y justificó la extensión de su préstamo. Maravilla también participó en el tercer gol. Alexis Sánchez. El cambio es bueno para Archie Young. En el cuarto también. Alexis frente a la pelota. El centro. ¡Gol! El nivel del chileno va en alza, lo que ilusiona a todo el interismo. Sánchez ahora está bien. Ahora no es el Sánchez que vi en Inglaterra, pero va en el camino correcto. Sánchez pareció y va por su merecida revancha. Colo-Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona y por supuesto la selección chilena son las camisetas que ha defendido el rey Arturo Vidal. En total son 700 partidos como jugador profesional, una cifra impresionante del rey que en cada duelo muestra que es un verdadero guerrero. El duelo ante el Atlético no solo marcó una nueva titularidad del Rey, sino que también significó su partido 700 en el profesionalismo. Todo comenzó en 2005 vistiendo la camiseta de Colo-Colo. Ahí convirtió 5 goles en 56 partidos, destacando por su garra técnica y, por supuesto, por su personalidad. En 2 años más voy a ser el mejor central del mundo. Su ambición y convicción lo llevaron hasta Alemania. El Bayer Leverkusen fue su hogar. 144 partidos y 21 goles en su primer periplo germano. Ojalá hacer las cosas bien allá, pues en Alemania. Hizo también que fue un verdadero trampolín para que un gigante europeo pusiera los ojos en él. De hoy eres un jugador de la Juve. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones? No, alegría. Con ritmo llegó a la vecchia señora, quien lo fichó por $17 millones. 171 partidos jugó el King y anotó 48 goles con la camiseta del club más popular en Italia. Creo que no pensaba marcar tantos goles. A esa altura el Rey ya sumaba 371 partidos jugados en clubes. Los 7 títulos ganados con la Juventus lo hicieron volver a Alemania. El gigante bávaro contrató los servicios del King. 124 partidos, 22 goles y casi 8.500 minutos jugados en el Bayern Múnich. Este fue su partido número 500 en la Supercopa Alemana de 2016 ante el Dortmund, en donde incluso anotó este gol. De verdad que estoy muy feliz de llegar al Barcelona. En agosto de 2018 llegó al Barcelona. Con el duelo ante el Atlético sumó 90 partidos con la camiseta blaugrana. En total son 10 goles y 10 asistencias en los casi 2 años en España. Arturo es un jugador con muchísima experiencia, ha ganado todo. Claro, incluidas las Copas Américas de 2015 y 2016, 115 partidos, 28 goles y casi 9.600 minutos son parte de los números de Arturo vistiendo la casaquilla de la Roja, un compromiso por jugar que casi le cuesta su carrera en Brasil 2014. Prácticamente se infiltraba todos los días, incluso para entrenar. Todo eso sumó para que hoy digamos que el Rey, un jugador incansable en el medio terreno, fuerte en el juego aéreo y una fiera en la marca, festeje su partido 700 como jugador profesional. Un crack el Rey Artur del Cagliari. Sinisa Mihajlovic, el técnico de Gary Medel. Vamos ahora al Olímpico de Londres con el triunfo del West Ham sobre el Chelsea por 3-2. Penal del francés Diop sobre Pulisic, que anota William de penal, el brasileño, el 1-0 para el Chelsea. 42 del primer tiempo. El checo Soucek empata de cabeza, centro de Barrow Bowden. 1-1 para el West Ham, el ex equipo de Pellegrini. Antonio, tras pase de Bowden, anota el 2-1 para el West Ham United. 6 minutos del segundo tiempo corrían, pero William de tiro libre, ajustadísimo tiro libre y golazo del brasileño para el 2-2, 27 del segundo tiempo. Pero Yarmolenko pondrá la victoria para el West Ham. 3-2. A los 45 entonces gana nomás el West Ham.
En BCI nos conectamos para que actives tu billetera digital. Descarga la app de Google Pay, Garmin Pay o Fitbit Pay y paga con tu tarjeta de crédito BCI Visa desde tu celular o reloj. Y aterrizamos de vuelta en Chile. El fútbol clama por volver. En un nuevo intento por retomar al menos las prácticas, los Ministerios de Salud y el Deporte recibieron una carta pidiendo el regreso de la actividad. Yo creo que la vuelta de los entrenamientos será cuando la sanidad así lo autorice. Siempre va a estar supeditado a las decisiones y a las instrucciones de las autoridades sanitarias. Pasan los meses y el fútbol sigue en pausa. Para regresar a los entrenamientos aún falta, pero ello podría cambiar. Aunque ustedes no lo crean, también he estado con ese tema en conversaciones. Esto porque el ministro conoce al doctor Yáñez, jefe médico de la Comisión Retorno de la ANFP, con quien ha conversado la chance de regresar a entrenar. Nos envió todos los documentos, eso está en evaluación por la Subsecretaría de Salud Pública, la doctora Daza. Hoy día en la mañana lo conversamos con el presidente. Eso con la cartera de salud, porque hasta las oficinas de Cecilia Pérez, ministra del Deporte, llegó un oficio firmado por los entes participantes del fútbol. En ella se pide autorización para regresar a los entrenamientos. Claramente se tienen que respetar y realizar todos los protocolos correspondientes para el regreso del fútbol. La misiva enviada por la ANFP consta de 4 páginas. En ella se solicita permiso especial y específico de circulación para jugadores y cuerpo técnico de clubes que se encuentren en zonas con cuarentenas. Que pedimos 6 semanas de entrenamiento y eso implica que los jugadores debían estar con permisos oficiales de la autoridad para poder salir a trabajar. 31 de julio era la fecha fijada en Quilín 5635 para el retorno de la actividad. Ello hoy se ve lejano, la situación sanitaria aún no es la favorable. Hay que recordar también que no solamente es el fútbol, hay muchos deportes. Retorno a los entrenamientos y permisos especiales, conceptos que las autoridades ya manejan. Otro intento más para el regreso del fútbol. Veremos si el COVID da tregua. Tiene apenas 7 años y genera admiración y preocupación en redes sociales. Se llama Brody Bowden y sus videos levantando pesas con más de 40 kilos como fruto de su entrenamiento diario muestran su espectacular trabajo físico. La niña entrena junto a Jess Bowden, su mamá, quien es dueña del gimnasio en Florida, los Estados Unidos, y también ha causado mucha preocupación por el sobreentrenamiento de esa pequeña niña. Y el comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó que podrían suspender el reinicio de la temporada programada para el 30 de julio de la NBA. Los Brooklyn Nets confirmaron que tienen 2 nuevos contagiados, al igual que Denver Nuggets, que también registra 2 nuevos casos, además del serbio Nikola Jokic, quien se contagió en la actividad organizada por el tenista Novak Djokovic. Recordemos, ese Tour Adria que ha generado bastantes problemas. Los próximos días son claves para ver si vuelve el básquetbol más espectacular del mundo como es la NBA. Con esta noticia finalizamos Deportes. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Y durante esta jornada se produjeron las primeras detenciones en Hong Kong bajo la nueva Ley de Seguridad Nacional promulgada hace solo 24 horas por el gobierno de China. En medio de protestas, manifestantes se enfrentaron con la policía en una situación que preocupa a la comunidad internacional por la pérdida de libertades. Un manifestante que portaba una bandera a favor de la independencia de Hong Kong fue el primer detenido por la nueva Ley de Seguridad Nacional. Promulgado por el gobierno de Xi Jinping, el cuerpo legal establece duras penas para delitos como sedición, terrorismo y colusión con potencias extranjeras. Para muchos, una herramienta de control en manos de Beijing para la región con mayores libertades y derechos de la República Popular China. Probablemente en el futuro no volvamos a ver a 1 millón de personas en las calles, no porque nos guste el gobierno, sino porque ahora estamos viviendo con miedo. Pero todavía tengo esperanzas y creo en Hong Kong, especialmente en la generación más joven que seguirá luchando, a pesar de la prohibición policial y la Ley de Seguridad Nacional. 「
Por primera vez en 17 años, las autoridades prohibieron la tradicional marcha por el aniversario de la devolución de Hong Kong a China por parte de Reino Unido. Sin embargo, manifestantes desafiaron la falta de permiso y salieron a las calles para protestar en contra de la controvertida ley. El Estado debe representar al pueblo, la soberanía pertenece al pueblo, entonces el pueblo significa más que el país y los derechos humanos son naturalmente más importantes que el régimen. El compromiso original firmado por Reino Unido y China establece que en Hong Kong debe regir un sistema de libertad y autonomía legislativa y judicial hasta el año 2047. Pero a juicio de la comunidad internacional, la nueva ley de seguridad representa una grave amenaza para el principio de un país, dos sistemas y podría sentenciar el fin de los derechos civiles en Hong Kong. Constituye una clara violación de la autonomía de Hong Kong y es una amenaza directa a las libertades de su gente. Y me temo que es una violación clara y grave de la declaración conjunta, el tratado entre Reino Unido y China. Hay una gran preocupación aquí acerca de esta ley y los temas de derechos humanos también están repetidamente en la agenda de nuestras conversaciones bilaterales con China, incluido el diálogo sobre derechos humanos que nos gustaría continuar este año. Protestas en la ciudad más libre de China y uno de los principales centros financieros a nivel mundial. Todo en rechazo a una ley que podría marcar el comienzo de una nueva era de represión política. Atención a lo siguiente, fíjese que un amplio operativo de la Armada permitió salvar con vida a un perro que nadaba sin rumbo, todo esto en medio de la bahía de Talcahuano. Fue rescatado con hipotermia y una fatiga muscular extrema. Si no aparece un dueño, podría convertirse en el tripulante número 56 de la barcaza Chacabuco. Mire. Estaba desorientado, llevaba horas nadando sin rumbo en la bahía de Concepción, a 4 kilómetros de la costa de Talcahuano, en medio de un intenso oleaje y un temporal que azotaba con fuerza la región del Biobío. Pese a todo, se aferraba a la vida. Cuando ya no le quedaban energías y la fuerza se agotaba, llegó la salvación. No importaron las condiciones adversas, los esfuerzos de la tripulación de la barcaza Chacabuco de la Armada se volcaron al rescate de este particular náufrago. Una persona de la dotación divisó a un perro nadando, algo bastante extraño, un perro nadando en la bahía de Concepción. Y procedimos a arrear un bote, una embarcación, un bote de goma, y ese bote de goma se dirigió a recoger el perro. Cuando nos acercamos con el bote, igual fue un poco difícil con el oleaje que había. Logramos echar al perro arriba, igual estaba con un grado de hipotermia grande el perro. Un operativo complejo, distinto, inusual. Nadie sabe cómo este ejemplar de no más de un año llegó hasta aquí. Lo que sí está claro es que a su corta edad se convirtió en un sobreviviente. Los perros tienen la capacidad de nadar, incluso a veces hasta por hora, pero normalmente en piscina. O sea, esto realmente es una situación poco habitual lo que sucedió. Se recupera de la hipotermia y de una extrema fatiga muscular. A la vista las lesiones que dejaron las gaviotas en medio de su naufragio. Lo lavamos con agua dulce en el fondo, un poquito más tibia, lo pusimos en un lugar un poco más cálido para que recuperara la temperatura. Y el día de ayer conseguimos un veterinario que lo vino a ver. Se arriesgaron, lo rescataron, le salvaron la vida, pero sobre todo le entregaron cariño. A simple vista se siente en casa. La timidez de un comienzo empieza a quedar atrás y recorre sin problemas el que podría ser su nuevo refugio. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir que un veterinario que pueda verificar si tiene un chip, porque existe la posibilidad de que sea alguien, y si es de alguien, obviamente queremos retornárselo a su dueño. Y en el caso de que no sea de nadie, lo vamos a adoptar y lo vamos a integrar a nuestra dotación. Lo sienten parte de la tripulación, tanto así que lo bautizaron. En este momento, Canopus, mascota antigua que tenía el buque.
opus en honor a una antigua mascota, también a la segunda estrella más brillante del cielo nocturno, la misma que por ahora iluminará la embarcación Chacabuco. Si nadie dice lo contrario, la Armada sumaría a sus filas un nuevo y aperrado integrante, el tripulante número 56 de la dotación de esta barcaza que le salvó la vida. Con más del 70% de aprobación, según los conteos preliminares, Rusia votó contundentemente a favor del sí en el plebiscito constitucional que permitirá que el presidente Vladimir Putin se pueda presentar a la reelección hasta el año 2036. ¿Qué es lo que hace que el mandatario siga siendo tan popular luego de casi 2 décadas en el poder? Lo vemos en la siguiente nota. Un país que desde hace 20 años no conoce una figura distinta del poder que Vladimir Putin. El mandatario que desde 1999 ha oscilado entre el cargo de primer ministro y el de presidente de Rusia busca la posibilidad de extender 12 años más su periodo, que termina en el 2024. La estabilidad, la seguridad, el bienestar y la dignidad de las personas solo pueden garantizarse mediante el desarrollo. La soberanía de Rusia depende de nuestra responsabilidad y nuestros genuinos sentimientos patrióticos. Estabilidad y patriotismo, la fórmula del éxito que le ha garantizado a Putin la popularidad entre sus electores, que durante una semana votaron en más de 96.000 mesas por la reforma constitucional, que podría llevarlo hasta el 2036. Voté a favor porque creo que es lo correcto. Leí, escuché y no significa que se vaya a presentar de nuevo. Solo que si lo queremos reelegir, podremos hacerlo. Aunque los 7 días de votaciones transcurrieron con normalidad, este miércoles se registraron algunos enfrentamientos y detenciones de manifestantes que se oponían a las reformas constitucionales. Lo que más me molesta es que Putin y sus secuaces permanezcan en el poder en Rusia para siempre, pero también estoy indignado por esta desgracia que está teniendo lugar con las enmiendas a la Constitución. Aunque el aspecto central del referendo para muchos era la permanencia de Putin en el poder, esta reforma constitucional abordaba 206 propuestas y solo se daba la opción de sí y no para aprobarlas o para rechazarlas en conjunto. El presidente Putin contribuyó a que Rusia recuperara una suerte de impronta nacional, de orgullo nacional y de esas reminiscencias del imperio ruso, con el objeto de posicionarse en el escenario internacional como alguien que influye. El referendo que estaba programado para abril fue aplazado a causa de la pandemia que mantiene a Rusia como el tercer país más afectado por el coronavirus, pero eso no fue impedimento para que en la última semana votaran hasta los pacientes hospitalizados. La oposición rusa ni siquiera quiso hacer campaña en contra del referendo que convocó a 110 millones de votantes al asegurar que era fraudulento y que solo buscaba garantizar que Putin se perpetuara en el poder. Si en las elecciones ordinarias la tasa de falsificaciones puede ser de alrededor del 10 al 15%, aquí será mucho mayor. Esta enmienda no tendrá ninguna legitimidad, porque no debería existir ni siquiera el concepto de Putin gobernando hasta el 2036. Pero no solo es un concepto, sino que los resultados del referendo avalaron la posibilidad de que el mandatario, que tiene actualmente un 60% de popularidad, pueda seguir en el poder hasta que cumpla 85 años. Presentándolo como un líder transversal, como un líder que toma decisiones realmente muy sustantivas y muy enfáticas, como un líder que tiene también un alto carisma, y eso resuena entonces en la propia ciudadanía. La imagen de Putin como el hombre fuerte de un país que se reconstruyó tras la caída de la Unión Soviética es la razón que lo llevaría a gobernar por más tiempo que el dictador comunista Joseph Stalin. Y de regreso a nuestro país, en medio de la pandemia, un grupo de niños de Monte Patria decidió ser profesores de sus propios compañeros. Comparten videos con explicaciones de distintas materias del colegio. Algunos hasta dan tips para una buena convivencia en el hogar. Presta atención. Con estas indicaciones sí que dan ganas de empezar el día. Los niños de la comuna de Monte Patria aprovechan Facebook y las plataformas para compartir sus enseñanzas en estos días de confinamiento, donde el colegio por ahora es pasado. A sus cortos años ya se convirtieron en verdaderos docentes. Hola, soy Gabriel. Hoy voy a sembrar tomates.
regamos un poquito y después echamos las semillitas de tomate. Solo con un teléfono y su creatividad, enseñan a sus compañeros de buena convivencia, de animales, de anatomía. Ya son unos expertos ante las cámaras y cada día llegan más lejos con sus conocimientos. Un mamífero nace por cría viva, su cuerpo está cubierto de pelo y tiene mamas para alimentarse. El caballo se alimenta de pasto, hierbas, paja y otras cosas más. Claro que hay contenido para todos los gustos e intereses. Niños músicos, otros chefs, algunos destacados futbolistas. Son estudiantes de enseñanza básica de distintas escuelas de Monte Patria en la región de Coquimbo. Muchos de ellos de sectores rurales. Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno. ¿Están listos y preparados para la primera experiencia del día de hoy? ¿Cómo se llama esta vocal? ¿Cómo se llama? Para sus profesores es un orgullo que ellos sigan aprendiendo de una forma distinta esta vez, a pesar de la emergencia mundial. Contábamos hasta la quinta nota. Pero la verdad es que ha sido súper satisfactorio porque ha tenido muy buena acogida. Ha sido una maravillosa oportunidad de seguir conectados con nuestra gente y de adecuarnos también a las condiciones que la pandemia nos permite para seguir haciendo nuestras actividades cotidianas. Este es un juego que nos mandó la tía Kiri para divertirnos en la casa mientras hay cuarentena. Y la pandemia no ha sido excusa. Ellos con toda motivación dan a conocer sus especialidades. Niñas y niños que desde sus casas buscan sus talentos y los comparten solidariamente, porque es su forma de aportar en medio de esta crisis sanitaria. Ponerlo en la licuadora. Y como tantos, llevaban más de 3 meses sin darse un abrazo. Buscaban la forma de recibir ese gesto y la encontraron. Se trata de una familia de Pucón que creó una cabina sanitaria para poder abrazar a sus padres, adultos mayores, y de sorpresa se las instalaron en la casa. ¡Mira, hija! ¿Viste? ¿Ven? Va a darte un abrazo. Fue súper emocionante. Nos pusimos a llorar, nos abrazamos, los abracé a los dos, abrazaron a mi hija, que también no la veían hace mucho rato. Fue muy emocionante, de verdad. Todos los hermanos habían pactado no tener contacto con sus padres, por lo que este abrazo era el primero en más de 3 meses de distanciamiento. Muy feliz, muy contento. Godofredo Muñoz, de 81 años, padece de asma y su señora Liliana Rivera, de 72, es diabética, por lo que la decisión del distanciamiento total era la mejor en tiempos de pandemia. A la puerta de la casa, en el sector San Luis de Pucón, llevaban las bolsas con alimentos, aunque la última vez la pena les ganó. Fue triste igual, pues mi mamá quedó llorando y yo también me vine llorando porque ella lloró. Entonces, y ahí surgió la idea. Entonces dijimos, pucha, ¿cómo hacer algo que podamos compartir con ellos? No pensábamos en los abrazos, pero sí en compartir. Nosotros somos hartos de compartir, de conversar, de tomarnos unos mates con mis papás. De juntarnos. Rápidamente pensaron en algo. Un toldo fue la primera idea para sorprender a sus padres. Compraron materiales. PVC transparente fue la pieza ideal. Salió el toldo, o sea, salió la cabina con el toldo. Y cuando teníamos puesta la división, encontramos que había quedado tan bueno, quedó hermético, quedó muy bien pegado el PVC. Y dijimos, hagámosle lo de los abrazos, que lo habíamos visto en la tele. De más que cabe, porque el ancho de la cabina tiene 3 metros. Entonces, en un costado hagámosle lo de los abrazos y el resto queda para poner una mesita y compartir. Gracias a Dios que nos dio hijas inteligentes. Y a una se le ocurrió hacer este invento para estar cerca y podernos abrazar y poder compartir también. Cada uno en su lado. Aquí se ve que nosotros estamos a un lado y ellas están al otro lado. Algo que no podíamos hacer, somos una familia muy grande. Los expertos en salud mental destacan la iniciativa, pues logró que esta familia hiciera lo que muchos no han podido por la presencia del virus.
durante el confinamiento se ven principalmente afectados debido a los altos niveles de estrés, de angustia y de ansiedad, tal como hemos visto estos últimos meses en respecto al consumo de fármacos para poder nivelar el sistema nervioso central. La verdad es que el abrazo tiene muchos beneficios, entre ellos está la regulación de nuestro sistema simpático, que es el que genera las hormonas del estrés, y además como una forma de disminuir los niveles de ansiedad que nos genera todo este contexto de pandemia. Va a abrazar por fin a su nieta. Así, este toldo sanitario llenó de vida y emoción a esta familia de Pucón, que por más de 3 meses no pudo abrazarse. Eso hasta que con amor e inteligencia encontraron la solución. Así es seguro abrazarse. Atención, porque este miércoles entró en vigencia la tarifa rebajada para los adultos mayores en el transporte público, mientras en regiones las personas solo tienen que presentar su carnet de identidad. Acá en la región metropolitana es necesario obtener la tarjeta VIP adulto mayor. Ingresa a 24horas.cl y ahí usted puede revisar todo el detalle del proceso de las cuales van a ser las nuevas tarifas para nuestros adultos mayores. ¿Quiere saber qué pasó un día como hoy, 1 de julio? Bueno, ya llega Momentos TVN, luego el informe del tiempo y posteriormente un nuevo capítulo de ERCAI. Que lo disfrute, que tenga buenas noches.